Hola de nuevo, seguimos con el tema de la evolución dentro del tema de la antropología, ¿no? Que es lo que estamos viendo en estos momentos. Bueno, si recordáis, cuando hablamos de antropología, estamos hablando de esa parte de la filosofía práctica que se dedica al conocimiento del ser humano, ¿no? Pero el ser humano, ¿en qué medida? El ser humano en cuanto a perplejidad, por ser un ser especial dentro del reino animal. ¿Qué es lo que le hace especial al ser humano? Pues muchas cosas, como por ejemplo la cultura, la comunicación por medio del lenguaje, y estas cosas que se producen en el ser humano y que le hacen especial dentro del reino de la naturaleza, aunque es cuestionable esa especialidad, pero bueno, en fin, digamos que tiene unas características que le hacen un poco diferente, ¿no? Que le hace el ser humano tener algo diferente respecto a otros seres dentro del reino animal. ¿Cómo se han producido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si recordáis, vimos la teoría de la evolución de Darwin y como os podréis imaginar, en aquella época, en el siglo XVIII, cuando surge la teoría de la evolución, una de las preguntas fundamentales era, bien, si la evolución se ha aplicado a muchos ámbitos del reino animal, también del reino vegetal, por supuesto, ¿cómo afecta eso al ser humano? ¿Cómo afecta eso a los que ahora a lo que hoy llamamos Homo sapiens, a los homínidos, ¿no? ¿Cuál ha sido el desarrollo entonces? Para responder a esta duda fundamental, Darwin escribió El origen del hombre en 1871, respondiendo a esta pregunta fundamental. Fruto de esta obra, El origen del hombre, surgen dos conceptos fundamentales que tenéis que tener muy claros y que saber diferenciar. Un concepto es el que vamos a denominar hominización y otro concepto es el que vamos a llamar humanización. Son dos procesos, como podéis entender, diferentes. Cuando hablamos de hominización, estamos hablando de cómo el hombre, o el ser humano, perdonad, cómo el ser humano ha llegado a tener estas características biológicas, biomecánicas, fisiológicas, que nos permiten a su vez tener aquello que llamamos humanización, que es aquellas características culturales, sociales y de comportamiento que nos definen, digamos, como especie. Entonces, vamos a ver en este capítulo la hominización. Vamos a volver al origen de las especies de Charles Darwin. El ser humano, los homínidos, los Homo sapiens, provenimos de un conjunto de primates que se dividieron en dos ramas. Unas fueron los que se mantuvieron como primates y otros fueron los que fueron homínidos o humanoides. En esa evolución sabéis que ha habido muchos procesos, ¿no? Y que quiero repasar es cómo en ese proceso de hominización en el que hemos pasado por todos los homínidos han ido ocurriendo ciertas cosas fundamentales. Para que las sepáis es muy fácil. Es muy obvio, todo lo tenemos delante. Os animo a que vayáis a un espejo y os miréis. Si ya estáis delante del espejo, o si ya os estáis observando, no hace falta un espejo, observar vuestros pies y vuestras manos. Si os dais cuenta, hay una diferencia importante entre vuestras manos y vuestros pies. Vuestros pies, esta parte es mucho más amplia y los dedos más cortitos. Pero ha ocurrido algo. Estos pies tienen una curvatura aquí y otra curvatura aquí. ¿Por qué habrá ocurrido esto? Bueno, hace miles de millones de años, los primeros homínidos le empezó a ocurrir algo. Empezaron a diferenciar las labores, o a qué destinaban el uso de las manos y a qué destinaban el uso de los pies. De repente empezaron a usar los pies única y casi exclusivamente para caminar o para agarrarse a alguna rama, y las manos se liberaron para poder manipular objetos. Por esa razón encontramos que los pies de los homínidos tienen una fisiología diferente que las manos de los Homo sapiens y que en los pies se han producido esas curvaturas para poder caminar mejor y esos pies pequeños para agarrarse mejor a la superficie en la que caminamos. Y sin embargo en las manos se ha producido un cambio y ese cambio está motivado porque utilizamos dedos y utilizamos la palma de la mano para manipular objetos.
Eso es una cosa fundamental en los homínidos, que además ya iréis viendo la cantidad de impacto que ha tenido eso. Pero si observamos a muchos otros primates, podremos ver cómo la diferencia entre las manos y los pies es más pequeña. Es más, podríamos decir que algunos homínidos, algunos primates, si los observamos, tienen 4 manos, porque con las 4 manos se agarran. Este concepto se llama bipedestración, ¿vale? Bipedestración. Bípedos, 2 pies para caminar. ¿Qué ocurrió además? Ocurrió algo muy interesante. Al hacernos bípedos, la capacidad cerebral aumentó. Es decir, nuestro cráneo, esta parte de aquí, aumentó de tal modo que el órgano, que es el cerebro, ocupaba más espacio. ¿Para qué? Se supone que hay una relación entre usar nuestras manos y usar objetos con nuestras manos y la necesidad cerebral de imaginar formas de utilizar nuestras manos, diseñar objetos que luego vamos a utilizar, encontrar herramientas que nos ayuden. Eso hizo que nuestra capacidad cerebral aumentase. Pero no solamente eso. Al aumentar nuestra capacidad cerebral y a caminar de una manera erguida, nuestro aparato fonador, justo lo que estoy utilizando ahora mismo para hablar, nuestro aparato fonador se liberó y pudo desarrollar una riqueza de sonidos diferente, que luego pudo motivar lo que hoy llamamos el lenguaje, el habla. Hemos inventado un idioma, hemos inventado idiomas que nos permiten la comunicación. Caminar erguido sobre 2 pies hizo que las caderas, la pelvis, ¿sabéis lo que son las caderas y la pelvis? Las caderas y la pelvis se estrechasen y se ensanchasen. Ese desarrollo de las caderas hizo que el bebé pudiese estar dentro del vientre de la madre menos tiempo. El periodo de maduración y de dependencia de la madre y del padre era mucho mayor que en otros mamíferos. Manifestaciones fundamentales que hemos visto en el desarrollo de los homínidos. Primera, bipedestración. Caminábamos sobre nuestros pies y no sobre nuestras manos. Y nuestras manos y nuestros pies se diferencian en su fisiología para 2 herramientas diferentes. Librar las manos produce una mayor capacidad craneal. Es decir, necesitamos nuestro intelecto y nuestro cerebro para desarrollar herramientas. Se desarrolla el aparato fonador para generar el lenguaje y sonidos más complejos. En cuarto lugar, menor periodo de gestación, mayor periodo de maduración y mayor dependencia de los progenitores.